Su canal, Juan de Jesús Sánchez, presenta en El Impulso el Evangelio de Jesucristo, palabra poderosa y eficaz, su historia, la doctrina y el contexto teológico. Prepárese y escuche. Juan el Evangelista, muy importante. Hablar de Juan es inagotable, al igual que hablar de Pedro, pero inagotable cuando se habla de las cosas de Dios. Juan el Apóstol es algo así como esos personajes privilegiados. Esta mañana, mirando algunos aspectos sobre Juan, me vino a mi mente que siempre en las familias hay un consentido, o no a veces tan consentido, pero digamos privilegiado. Siempre hay un hijo sobre todo cuando hay familias grandes. Por ejemplo, en el caso de mi familia había un consentido que fuera para todo, para allí, para allá. Mi hermanito Luis Felipe Sánchez, el obispo católico. Pero también había un personaje que era como el que tenía que sembrar las hortalizas y cuidar las ovejas y estar en la casa porque tal vez el muchacho no podía, como que no le veían capacidad para estudiar. Y entonces optaron por no ponerme a la escuela y entonces era como el relegado, ¿no? Esto lo digo ¿para qué? Porque en los 12 apóstoles, realmente, Juan el apóstol fue el privilegiado, el amado, el consentido, el más estar cerca. Leonardo da Vinci lo pinta como Juan se recostaba en el corazón de Jesús. Sí. Tener ese privilegio, pues solamente lo tuvo Jesús con Juan. Pero Juan realmente al estudiar su evangelio es algo grande. No solo por su forma de escribir, por su estilo, sino por su contenido. Porque si nosotros recordamos, Mateo escribió con un contexto judío, Marcos con un contexto, digamos, griego, Lucas con un contexto, Marcos con un contexto romano y Lucas con un contexto griego. Pero Juan escribió realmente para todas las naciones. Es decir, el Evangelio de Juan fue dirigido directamente a la Iglesia de Cristo en el mundo. Juan se dice que su papá era el señor Zebedeo. Y se dice que su mamá era María de Cleofás. No está en el texto bíblico, hay otros textos extrabíblicos que lo indican. Pero hay algo más, se dice que María de Cleofás era hermana de María de Nazaret. Dicen algunos escritores, no lo dice el texto bíblico. Pero es que en esa época se acostumbraba a los hijos o a las hijas ponerles el mismo nombre con otra distinción. Por ejemplo, yo quería que uno de mis hijos se llamara Juan David y el otro Juan Felipe. Esa era la costumbre judía. Entonces, Juan nació en una ciudad llamada Betsaida. Para mejor ubicación geográfica, cuando ustedes miren el mapa, se van a concentrar y buscan el mar de Tiberíades o mar de Galilea, o mar de Genesaret. Es igual. En la parte, digamos, norte, oriental, está la ciudad de Betsaida. Voy a ponerles un ejemplo porque es que quiero que aprendan esta parte. Es como si nos ubicáramos aquí en Bogotá. ¿Cuál es el norte? El norte sabemos que es hacia el lado de Chía, hacia el lado de Cajicam, o Gachancipá, o Tocancipá. Betsaida, si colocan ustedes el mapa hacia el norte, ustedes van a ver a Betsaida en Gachancipá. Y para la parte occidental estaba una ciudad también espectacular que se conoce, que es la ciudad de Capernaum. Para algunos su pronunciación o fonética es Cafarnaún.
es como si estuviera en Chía, o en Zipaquirá, digamos así. En la parte sur, oriental, estaba una ciudad que es muy conocida por nosotros, que se llama la ciudad de Gadara, donde estaba el gadareno y el Señor le sacó una cantidad de demonios que tenía. Y en la parte sur, occidental, está la ciudad llamada Tiberias. Tiberias. Por eso es que se le dice el lago de Tiberíades, porque esa era como la ciudad en donde llegaba el muelle, o tenían el muelle, y ahí salían todas las barcas a pescar. Juan tenía una empresa, se dice, junto con su papá, Zebedeo, y su hermano Jacobo, que también fue apóstol. Pero recordemos que dentro de los apóstoles hay 2 Santiagos o 2 Jacobos. Es que Jacobo es igual que Santiago. Entonces, Juan tenía por hermano Santiago el mayor, porque Santiago el menor se le dice que es el hijo de Alfeo. Y se le dicen, hay dos posiciones. Le decían el menor porque dicen que era bajito de estatura. Le decían como más pequeñito. Y los otros dicen que no, que fue porque fue el último de los apóstoles que realmente ingresó dentro de los 12. Entonces, ese es el territorio geográfico en donde estuvo Juan con su barca pescando junto con su papá y junto con su hermano Jacobo o Santiago. Miremos la parte social. Se dice por la historia que en verdad, para la época, ahí en Tiberíades, tener un barco y de pronto varios barcos dedicados a la pesca era la mejor empresa. Mejor dicho, hoy, como las grandes empresas, ellos nos dan a entender que eran personas muy bien acomodadas. Además, recordemos que dentro de las Sagradas Escrituras solamente se hace referencia a uno de los apóstoles que tenía propiedades. De pronto también se habla de Pedro, pero no. Pero de Juan sí se habla que él tenía una casa en Jerusalén, que era donde se reunía. Sí. Bueno, la parte social, muy bien acomodados. Muy importante entender porque miren, Juan, en primer lugar, fue discípulo de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era hijo ¿de quién? De Elizabeth. De Elizabeth, sí. ¿Y qué era Elizabeth de María? Primas. Ahora, Juan, el evangelista, era hijo de Zebedeo, pero la mamá era María de Cleofás, que dicen que era la hermana de María de Nazaret. Entonces, la filiación entre el apóstol Juan y Jesús, primos hermanos. Entonces, todavía una familia ahí. Socialmente se ve realmente en los textos que el único realmente que estuvo en la cruz era Juan, ¿no? Es como cuando muere el padre o la madre o un hermano y resulta que solamente va uno de los hermanos, los otros se pierden. Pues eso fue lo que le pasó a Juan, el evangelista, el único que estuvo realmente al pie de la cruz. Pero recordemos que allá habían 2 mujeres, de una parte María y de otra parte la mamá. Entonces esa parte social de Juan, el evangelista, es fascinante. Muchas notas, porque recordemos que hay un libro apócrifo que se llama Los Hechos de Juan. Y en eso se habla una cantidad, cosas buenas, cosas horribles también. Miremos la parte histórica. Entonces ya habíamos dicho, Juan fue discípulo de Juan el Bautista. Juan, el apóstol, debió de ver, así como decimos, ¿no? Con sus propios ojos, ver a Jesús que se acercaba al río Jordán y escuchar de Jesús las palabras que dijo Juan el Bautista en lugar de yo ir a usted, él viene a mí, no soy digno ni aceptarle. Bueno, ya saben el texto. Eso lo debió de ver Juan, el apóstol, porque Juan, el apóstol, estaba ahí con Juan, el Bautista, porque era su discípulo. Entonces, eso es muy bonito, pero históricamente a Juan se le conoce el discípulo amado y realmente, pero
¿Recuerdan dos cositas de Juan el apóstol que no fue así como tan sumiso de carácter? Era tremendo. Porque recuerda cuando fue por allá en las comisiones, estaban en Samaria, y entonces él pidió que Dios mandara, o Jesús mandara fuego sobre los samaritanos. Imagínense. y lo otro, el otro pasaje de Juan, ese carácter de Juan el apóstol, es cuando estaban haciendo toda una serie de liberaciones de demonios y todo eso, y entonces vieron a unos que no eran judíos, sino que no eran del rol de los apóstoles ni que seguían a Jesús, y los vieron que estaban haciendo también lo mismo, liberando a personas, y él dijo que eso no podían hacer ellos, y los reprendió, y Jesús pues reprendió a Juan el apóstol. Lo más grande tal vez escuchar, leer, examinar puntualmente el Evangelio de Juan es algo hermoso. Mire que en los institutos bíblicos y de teología le indican a uno que lea el Evangelio de Juan versículo por versículo, palabra por palabra, así sea un poquito todos los días, porque realmente esa introducción del Evangelio de Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo es Dios. Esas palabras solamente salen realmente por revelación del Espíritu Santo, porque conectó perfectamente el primer versículo del Génesis. Entonces tenemos las tres cartas. Y esas cartas, sobre todo la primera carta, es una carta doctrinal tremenda sobre puntos fundamentales como era el verbo hecho carne, Jesús, la crucifixión y muerte para la redención de la humanidad, la victoria de Cristo en la cruz, la resurrección y las grandes promesas y majestades que sube al cielo Jesús y de allí regresará por su iglesia. Esos son el centro, esa carta es muy importante. Y la segunda y la tercera son corticas, pero son excelentes. Pero, ¿qué no se dice del libro del Apocalipsis? Yo creo que de los grandes escritores, como fue el caso de Daniel, Isaías y luego Juan en el libro de las Revelaciones, es algo grandísimo. Leer esos textos es inagotable. Y si queremos saber realmente lo que va a pasar en los últimos tiempos, que eso lo estudia la teología llamada la escatología, para entender bien el libro de las Revelaciones, el libro de Apocalipsis, usted tiene que leer muy bien y entender a Daniel y a Isaías, fundamentalmente. La parte cultural, si Juan, el apóstol, siguió a Juan el Bautista, era porque Juan el apóstol sabía que de pronto, y así se deja ver en el texto, de pronto Juan el evangelista creía que Juan el Bautista era el Mesías enviado. Por eso estaba allá. Pero mire, cuando Juan el apóstol se da cuenta que no es Juan, sino que es Jesús, lo dejó y él fue como discípulo de Jesús. La cultura, en Juan estaba la ley, la Torá. La cultura de Juan estaba en el Antiguo Testamento. La cultura, él como judío, que formaba parte del remanente, era la esperanza de él, tal vez por la formación de sus padres, el conocimiento que él tenía de la ley, que el Mesías era Jesús, por eso lo siguió, por eso él estuvo consentido de Jesús, y Jesús siempre, como dice el texto, lo amaba. Y hay 5 expresiones de Juan el apóstol dentro de todo el Evangelio donde se habla del discípulo amado. Marcel. Pues creo que ya casi es momento de la pausa. No sé, no sé si más bien para que no quede como cortada en mi disertación. Bueno, sí, realmente el Evangelio de Juan, que es su obra, debemos nosotros estudiarlo versículo por versículo, porque es que en cada versículo hay una doctrina. Mire,
si nosotros fuéramos conscientes, y así lo han hecho, por ejemplo, Sproul, pero tal vez el más grande que pudo predicar 2, 3 y 5 sermones del primer solo versículo fue Spurgeon. Se dice que él tomaba un versículo del Evangelio de Juan y ahí sacaba 5 o 6 sermones de 2 horas, porque no son sermones de hoy de 40, 45 minutos, de 2 horas. Y esa obra está editada. Entonces mírese todo lo que se puede hablar, porque es que realmente hablar solamente de la palabra en el principio tiene toda una serie de connotaciones, porque tenemos que entender que antes de la creación está la eternidad. Bueno, algunos biblistas no aconsejan que uno diga eternidad pasada. Pero a veces, como para la ilustración, yo lo indico, porque es que antes de la creación, Dios existía en la Trinidad y de ahí atrás no tiene principio, Dios. Y ahora hablamos de la eternidad futura, es que cuando se dé todas las promesas cumplidas en el libro de Apocalipsis, se terminará con los juicios, y de los juicios vendrá lo que habla el capítulo 20 y 21 del libro de las Revelaciones: cielos nuevos y tierras nuevas. Entonces ahí se cumple todo el Evangelio y las promesas de Dios. En el primer segmento me tomé la palabra. Pero ahora sí vamos a que Marcelita nos comente realmente sobre esta importancia que es presentar el perfil, estudiar a Juan, el evangelista. Sí, digamos que todo lo que Juan mencionaba, que yo aquí voy a hacer prácticamente como a recoger todo lo que él dijo, porque pues ya lo mencionó prácticamente como todo en la parte personal, también social, cultural de Juan, siempre haciendo énfasis en la importancia de resaltar el perfil de estos personajes bíblicos, no como un trabajo de pronto de adoración o de idolatría, ni mucho menos, sino de, por supuesto, conocer. O sea, eso es como cuando uno va a una entrevista o estás en una empresa y te preguntan el perfil de tal persona para conocer la persona, y cuando tú tienes esa historia, ¿cierto? Ese conocimiento, esa biografía de esa persona, pues eso te da credibilidad. Que si, no, yo no sé quién es, no, ni idea, no sé qué hacen. O sea, pues obviamente como que pues uno no va a tener la misma confianza y tranquilidad de una persona que no tienes conocimiento y que alguien ni siquiera se atreve a dar una reseña de esa persona. Entonces, así lo mismo hacemos con el estudio con esta serie de perfiles de personajes bíblicos, es con lo que la Biblia nos trae, pero también con lo que escritos, libros y demás que personas de la época vivieron y que pudieron recopilar datos en libros confiables, es que se da esta información. Juan es una persona muy estudiosa, demasiado culto, entonces tiene muchos libros de personas que en esa época vivieron y que escribieron recogiendo datos importantes de estas personas, pero pues por supuesto nuestra principal fuente de consulta es la Biblia, pero pues la Biblia no nos da muchas cosas también a veces de algunos personajes. En el caso de Juan, pues bueno, ya Juan mencionó muchos aspectos de él, lo que uno de ellos, pues que de los apóstoles fue el único que murió de vejez, ¿sí? Recordemos que la mayoría de los apóstoles fueron martirizados. Su padre se llamaba Zebedeo, esto lo encontramos en Mateo capítulo 4, versículo 21. Su madre era Salomé, está en Mateo 27, 56 y también lo encontramos en Marcos 15, 49. Digamos que acá al parecer, y creo que tú lo mencionaste, Juan, es que había como un vínculo
familiar, un vínculo filial entre Salomé, la madre de Juan, con María, la madre de Jesús. Entonces, por eso, pues también eran tan cercanos, porque al parecer venían siendo primos ellos dos. Entonces, pues de ahí también podría uno entender un poco el por qué pues era tan cercano. Pues valga mencionar, yo por lo menos tuve pues mucho vínculo con mis primas, todavía sostengo un vínculo muy fuerte, que somos como hermanas. Entonces yo me imagino que de ahí también ese vínculo fuerte, que a veces se hace más fuerte el vínculo con los primos, además que con los propios hermanos. Entonces pues yo creo que de acá también poder entender un poquito el por qué Juan y Jesús, o sea, tenían como ese vínculo fuerte. Entonces, pues ya ahí yo por lo menos no me había fijado mucho en eso de que ellos dos eran primos, de pronto eran contemporáneos. Cuando se es contemporáneo, pues se puede establecer aún mayor el vínculo porque pues hay gustos en común, pues obviamente psicológicamente, emocionalmente, pues están en la misma edad, entonces eso hace que se compartan más vivencias. Otra cosa también importante de Juan es que era comerciante. Digamos que se puede decir que tenía pues una vida más cómoda de pronto que otros de los apóstoles. Era uno de los 5 socios de una empresa pesquera de importancia suficiente como para emplear trabajadores a sueldo. Esto lo podemos ver en Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20. Además de su negocio de pesca en Capernaum, tenía casa propia, que Juan lo mencionó. Esto lo podemos observar en Juan capítulo 19, versículo 27. Y era conocido también como sumo sacerdote, Juan capítulo 18, versículo 15, 16. Entonces vemos que ya también Juan pues se fue perfilando en ese camino de adoración, de entrega a Dios, de también ejercer un cargo tan importante como un rol tan importante como el de sumo sacerdote. Bueno, también como Juan lo dice, pues por testimonio de Juan el Bautista, pues también se hace discípulo de Jesús. Esto está en Juan 1, 35 al 51. Fue uno de los primeros 5 discípulos de Jesús y regresó con Jesús a Galilea. Lo ubicamos en Juan capítulo 2, versículo 2 y 11. Jesús apodó a Juan el hijo del trueno. Y eso que tú también lo mencionaste, Juan, por eso decía que estoy haciendo como como recogiendo todo lo que tú decías y pues también ya ubicándolo en el texto bíblico, porque pues como decía hace un rato, hay personajes, o sea, la misma Biblia nos da datos para poder como decir, bueno, esto en la parte personal, que es nuestro énfasis en este tema de perfiles de personajes bíblicos, en Marcos capítulo 3, versículo 17. ¿Y esto por qué? Pues por lo que la reacción de Juan, pues al parecer que uno dice, pero el discípulo del amor, pero pues a la vez tenía como un temperamento fuerte, un carácter como vehemente, ¿cierto? Violento. Pero bueno, pues de eso se trata y eso es lo que me encanta de estudiar el perfil de los personajes bíblicos, y es que nos muestra los personajes tal cual como son, sin maquillaje, sin cosas, sino precisamente personas totalmente como nosotros, que se dejaron moldear por Dios, y sin duda Juan fue uno de esos. Juan fue un hombre que se dejó moldear por nuestro Señor. Bueno, también fue uno de los 3 del círculo íntimo entre los discípulos y era conocido como el más cercano a Jesús. 5 veces se le nombra como el discípulo a quien amaba a Jesús. Eso lo encontramos en Juan capítulo 12, versículo 23, Juan 19, 26, 22, 21, 7 y 20. Debe de haber sido hombre de carácter poco común para atraer de esta manera digamos, como es esa atención de Jesús hacia él, de también encomendarle todo, pues todo lo que
pues vino para Juan más adelante, fue de los que más libros escribió también junto con Pablo, ¿cierto? Porque pues escribió el libro del Apocalipsis, el Evangelio de Juan, lo escribió mucho después de que se escribieron Mateo, Marcos, Lucas, entonces eso también le dio un panorama más amplio para no repetir de pronto lo que ellos habían dicho, porque pues realmente el Evangelio de Juan es muy diferente a los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, solamente recoge algunos pasajes que estos tres evangelios dejan registrados, mientras que pues Juan también se centra mucho en Jesús como el Hijo de Dios, en Dios, es su énfasis acá en el Evangelio. También, ¿qué podemos decir de Juan? Que durante algunos años fue Jerusalén, fue su residencia principal y pasó los últimos años en Éfeso, en donde escribió a edad muy avanzada el Evangelio, sus 3 epístolas y el Apocalipsis. Entonces, podemos ver que, o sea, de una entereza, o sea, Juan tenía una entereza tremenda, porque además todo lo que pasó cuando lo llevaron, pues lo exiliaron, preso, estar por allá solo, ¿cómo era que se llama? ¿En Pérgamo? No, En Pérgamo. en La isla de Patmos, o sea, llevarlo por allá solo, aguantar esto, tener esa visión del Apocalipsis, o sea, Dios mío, es que qué privilegio tan grande ser la persona que cierra precisamente con todo esto del Apocalipsis, o sea, todo lo que Dios permitió que él viviera, pero también es ser moldeado por nuestro Señor, soportar esto y ese llamado especial que Dios tenía para él, para que soportara, para que no fuese martirizado, precisamente porque tenía pues también este llamado, esta misión de recibir esa visión de parte del Señor, de lo que sería pues ya el futuro, ¿sí? Lo que sería ya la segunda venida de nuestro Señor, los últimos tiempos. Entonces digamos que de Juan, mucho que aprender de él, por supuesto, para quienes de pronto son de temperamento fuerte, pues, ay, no es que yo soy así, no, el Señor moldea los temperamentos, el Señor moldea el carácter, porque de eso se trata precisamente, de dejar que Él sea el que nos amolde, Él a todos nos dio un carácter, nos dio cierto un temperamento, pero pues nosotros debemos, porque pues este temperamento se va formando, este carácter se va formando de acuerdo a nuestra cultura, a nuestra vida familiar, pero con el Señor somos nueva criatura y realmente pues obviamente tenemos que dejarnos ser moldeados por Él y eso es lo que vemos de Juan, las cartas espectaculares, cómo nos lleva precisamente a esa vida de testimonio, a vivir esa vida de santidad y amar y vivir apasionadamente por nuestro Señor, que es lo que podemos ver de las cartas de Juan. Entonces Juan era un apasionado por nuestro Señor y por supuesto por la verdad, la palabra de Dios. Sí, gracias Marcelita. A ver, aquí nos hacen una pregunta. Diana Consuelo Duarte Valero, ella dice, el libro, bueno, o mejor, el que escribía el libro, Santiago es el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Sí, ahí hay 3 personajes de nombre Santiago o también Jacobo. Como apóstoles estaban 2 apóstoles, el mayor, que era el hermano de Juan, el hijo de Zebedeo, se llamaba Santiago o Jacobo el mayor. Y estaba Jacobo el menor, que era hijo de Alfeo. Entonces, dentro de los 12 apóstoles estaban o 2 Santiagos con el mismo nombre que es equivalente a Jacobo. Ahora, el hermano del Señor, de Jesús, no fue apóstol. El hermano del Señor, después de la resurrección, se dice que Dios se le presentó a él. Y Santiago, desde luego, lo siguió, el hermano de Jesús. Y Santiago fue el que escribió la carta de Santiago. Además, Santiago fue el hermano del Señor, el que presidió el concilio en el año 50 en Jerusalén. Entonces esos son los 3 Santiagos, los 2 apóstoles,
el mayor, hermano de Juan, el apóstol, el menor, hijo de Alfeo, y Santiago, el hermano del Señor, quien escribió la carta de Santiago y presidió el concilio en Jerusalén. Miremos estas partes importantes, que es conocer ya la parte, digamos, del vínculo teológico, de la relación que Juan realmente tuvo con Dios por medio de Jesucristo. Este programa está, digamos, como estructurado en 3 partes fundamentales, pronto 4. En esa primera parte, que me extendí hoy bastante, son aspectos que tienen la fuente en la historia, tanto bíblica como en la historia secular. Sí. Esos puntos. Pero después hablamos ya de las características del personaje, que Marcelita nos lo estuvo compartiendo y estuvo ampliando. Pero si uno hablara realmente de las características o del vínculo de Juan el apóstol con Dios por medio de Jesús, pues vamos a decir que en primer lugar era un conocedor del Antiguo Testamento, especialmente de la Torá. También vamos a hablar que él, hablo de Juan, con su hermano Santiago, pues prácticamente fueron dedicados, dejaron su empresa de pescadería, vendieron, arrendaron, o lo que haya sido sus barcas, sus barcazas, para dedicarse al ministerio. Esa es una de las características cuando uno ve a grandes hombres que de pronto estaban ejerciendo una profesión muy próspera, de un alto rango, y dejan todo y se dedican a predicar el Evangelio. El ministerio de Juan el apóstol se dice que inició en Jerusalén. Cuando hubo la persecución, pasó a Antioquía. Pero se dice realmente que Juan fue el pastor principal de la iglesia en Éfeso, fundada por Pablo. Y sus últimos años, ya cuando estaba anciano, porque él fue sometido a juicio y desterrado por el emperador, si no estoy mal, era Marco Aurelio. Entonces, él se fue a la isla que dijo Marcelita. Patmos. La isla de Patmos. Esa es una isla que queda al sur de la península macedónica, dentro de la parte, digamos, norte del mar Mediterráneo. Él estuvo ahí, y todos, si quieren ustedes saber todo lo que ocurrió, leas en los primeros capítulos del libro de Apocalipsis. Una de las grandes valores teológicos de Juan es que él se centró, y esto es muy importante porque es lo más importante de Juan en su teología, es Cristo. Es decir, que el Evangelio de Juan es cristocéntrico como Señor y Salvador. Aquí hay una parte, ya hablando, digamos, de la parte literaria, es que él manejó muy bien el lenguaje, el griego. Se dice, y reitero, a veces hay cosas que se leen extrabíblicamente y por eso yo digo no está en el texto. Esto, por ejemplo, que voy a decir, no está en el texto. Se dice por la historia de, por ejemplo, Flavio Josefo, Plinio el Joven, Tácito, Léntulo, otra cantidad de historiadores de la época, que Juan escribió el Evangelio en hebreo. Y que después, para hacerlo saber a toda la cultura que había en ese entonces, tanto en Roma como en Grecia, lo tradujeron al griego. Entonces eso es muy importante. Y hay muchas cosas. Una cristología. Y ese es el centro. Lo otro es la soteriología. Soteriología es la ciencia que estudia las doctrinas de la salvación. Soteriología. Y el otro punto importante que hay que tener en Juan, en su parte teológica, en su estudio, cuando ustedes lo hagan, es tener en cuenta que él habló de la eclesiología.
Aquí hay tres cosas que a veces se confunden. Una es la historia del cristianismo, otra la historia de la iglesia cristiana y otra la historia de la eclesiología, que es la iglesia como cuerpo de Cristo. Marcelita. Sí, entonces ya estamos llegando a la recta final del programa, es animarlos a pedirle, por supuesto, al Espíritu Santo la guía al momento de leer estos libros. Digamos que a veces cuando uno lee, yo no sé por qué la mayoría de veces se recomienda a los nuevos leer el Evangelio de Juan, porque bueno, de todos modos, en los primeros versículos, pues uno sí queda como un poquito confundido, porque en el principio fue el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era, o sea, uno dice inicialmente, pues eso no lo entiende cualquiera, o sea, realmente es como que, sí, entonces, pero claro, por supuesto que cuando ya se tiene un estudio, ya, en el principio era el verbo, bueno, ya, en el principio de la creación de todo, el verbo era con Dios, ok, se hace referencia a Jesús y bueno, toda esta introducción, pero sin duda, el Evangelio de Juan, como toda la Biblia, hay que leerla pues con la guía del Espíritu Santo para que uno pueda entender y asimismo poder llevar a la práctica lo que Dios nos quiere enseñar a través de este Evangelio. Pero, por ejemplo, cuando vamos a las cartas, la primera carta de Juan, la segunda carta, son espectaculares poder leer también porque habla del amor a Dios, de la luz, de que debemos ser luz, de que debemos amarnos los unos a los otros, de que debemos vivir en santidad. O sea, son palabras que realmente nos llevan a vivir lo que Dios quiere con nosotros, lo que ellos recibieron, porque además Juan fue un testigo presencial, ¿sí? No fue un testigo de oídas, no fue presencial, él estuvo al lado, estuvo cerquita de Jesús, él vivenció todo y el haberlo visto ascender a los cielos, el haber visto la promesa. Por eso cuando escribe este libro, el Evangelio, pues ya lo hace un tiempo después de poder haber recaudado y con la firmeza y la convicción de todo lo que se dio, del cumplimiento de las profecías del Señor, del Padre a través de los profetas. Entonces podemos ahí conocer un poquito a estas personas, lo que ellos fueron. Yo creo que eso nos da como también un panorama más amplio de que cuando leemos la Biblia no estamos leyendo algo por allá, quién sabe, o sea, de invento de alguien, no, alguien que realmente en este caso, como lo fueron los apóstoles, como lo fue Juan, que fue un testigo presencial y que estuvo cercano a Jesús, inclusive desde muy niño, por lo que les decíamos al principio. Al parecer ellos eran primos y pues tuvieron un vínculo muy cercano desde la niñez, podría uno decir. Sí, Marcelita, y en verdad, al igual que cualquier personaje de las Sagradas Escrituras y que hemos ya estudiado que unos 14 meses que hemos estado hablando por la voluntad de Dios, Sí. la gracia de Dios, pues ve uno de esos personajes que siempre le dejan a uno una enseñanza. Pero en el caso de Juan, yo creo que podemos deducir todo en una palabra. Es el verdadero amor del creyente recibido de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y ese es el amor de Dios. Podemos tener muchas diferencias a nivel denominacional, incluso teológico, a nivel doctrinal, pero nunca puede uno entrar en una, digamos, indiferencia con un hermano que esté en su corazón el amor de Dios. Debemos siempre ayudarnos y el ejemplo es precisamente Juan, porque mire que Juan, uno podría pensar, él debería haber sido el líder por excelencia dentro de los 12, y no lo fue. Él era, se dice, por algunos estudios, inclusive psicológicos, que Juan era realmente ese hombre contemplativo, no hablaba mucho,
escribía muy bien, pero percibía las cosas de Dios muy bien. En cambio, Pedro sería un gran líder, el prototipo de líder, ¿no? Y ahí está lo que nos puede dejar en enseñanza Juan, es que nosotros todos los días debemos pedirle a Dios que en verdad nosotros con nuestros hermanos y aún con los inconversos seamos una verdadera luz y podamos reflejar en nuestros rostros, en nuestras palabras, en nuestras actitudes, en nuestros actos, el amor de Dios. Marcelita. Sí, no, yo creo que de Juan, él no nos está acá dando como una narración de lo que fue la vida de Jesús, sino argumentos profundamente poderosos para precisamente decirnos que Jesús era Dios y que vino a cumplir las profecías y la palabra de Dios, y por eso da esa introducción de afirmar de que Jesús estaba en el principio, que en el principio el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Entonces no es una narración más, son argumentos poderosísimos de la vida y obra de Jesús. Agradecemos a Daisy, a Rosalba, a Lucero, a Mercy que se ubicaron últimamente en Facebook. Gracias a Tanis en el Control Master. Les habló Juan de Jesús Sánchez Aponte en El Impulso. Dios los bendiga, al Señor los guarde. Bendiciones. Bendiciones.